¿Sabías que lo que hoy consideramos como árboles en el pasado habrían sido vistos como pequeños arbustos de 30, 50 o 100 metros de altura? Sí, me escuchaste bien. Los árboles del presente en el pasado simplemente eran considerados como pequeños arbustos. Ouch. La mitología, la religión, el folclore e incluso corrientes filosóficas alrededor del mundo nos cuentan historias de árboles gigantes dadores de vida y conocimiento que alimentaban con sus frutos a naciones, que contenían mundos, hasta servían de pasajes entre el cielo, el mundo y el infierno. Una vez más, mi nombre es Daniel Rodríguez y hoy hablaremos acerca de los gigantes árboles de la vida y el conocimiento. Y es que relatos de estos árboles colosales aparecen en casi todos los rincones del planeta y sus diferentes civilizaciones, culturas y religiones. Solo para que se hagan a la idea de qué tan grande y tan esparcida está esta mitología, la podríamos encontrar en civilizaciones y culturas o religiones como en la antigüedad, en el antiguo Egipto, los armenios, los asirios, el bahaísmo, el budismo, la cultura china, el cristianismo, la cultura escandinava, los germánicos, el hinduismo, los islámicos, los judíos, los mesoamericanos, casi todo el Oriente Medio, culturas y civilizaciones de Norteamérica, civilización serer, el mundo turco, entre muchas otras. Y es que tal vez les suenen historias como la de Adán y Eva, que fueron expulsados del Edén tras comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento, del bien y del mal. O Paul Bunyan y Babe, los gigantes que fueron a buscar árboles para talar y que en su camino le dieron forma al paisaje de los Estados Unidos, incluido el Gran Cañón, el cual Paul cavó personalmente. Este leñador y su huella azul, que tal vez recuerdes por Los Simpson, son parte del folclore estadounidense. Aunque su veracidad como parte del folclore es polémica, dado que esta obra fue adaptada y modernizada, o tal vez haya sido inventada para uso comercial, y se dice que simplemente fue un invento para atraer turistas. Era aquí el asidro cedro del Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de gran altura. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró en su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas. A causa de las muchas aguas, alargó su ramaje, que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo. Y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo, pues, hermoso en su grandeza, con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Ezequiel 31, versículos del 3 al 10. O hablemos quizás sobre el árbol de la vida y la cultura maya, donde este representa la creación del cosmos, la conexión del inframundo con la tierra y el cielo, el eje del mundo y los puntos cardinales. Y como tal, es un magnífico representante de la creación y de la vida. O el Yggdrasil, que para la mitología nórdica se le da la categoría de árbol de la vida, o se le conoce mejor como el fresno del universo, ya que entre sus raíces y ramas mantiene unidos los diferentes mundos que los dioses cruzaban por medio del puente conocido como Bifrost. De los mundos que eran acogidos por sus ramas y sus raíces, podemos encontrar el Hahelheim, el lugar de los muertos. El Niflheim, el lugar de la oscuridad y las tinieblas. El Svartalfheim, que es el lugar de los elfos oscuros y de los enanos. El Muspelheim, que es el mundo primordial del fuego, y allí se encuentra el Jotunheim. Jotunheim, el lugar de los gigantes. Midgard, que es el lugar de los humanos. Alfheim, que es el lugar de los elfos de la luz. Vanaheim, que es el lugar de los Vanir. Y por último, Asgard, que es el reino de los Aesir, o la tribu de los dioses de la luz y la sabiduría. También de la raíz de este se emana la fuente que llena el pozo del conocimiento custodiada por Mimir. En la mitología, el folclore y la religión podemos encontrar muchos más ejemplos que relacionan los árboles con los dioses, con otros mundos, con otros planos, como fuente de conocimiento y de vida, como un puente de comunicación entre lo divino y lo banal. Entre otras cosas que podemos encontrar y otros mitos, podríamos hablar de Atis y el almendro, Osiris y el cedro, Júpiter y el roble, Apolo y el laurel, entre otros. Bueno, no nos quedemos únicamente en mitología y relatos del pasado, metámosle algo un poco más de sustancia a esto, ya que existen bastantes indicios que podrían demostrar la existencia de estos gigantes de la naturaleza y lo sagrado,
que, al parecer, cavaron sus raíces entre la tierra y cruzaron los cielos con sus ramas. Esta teoría no solo plantea la existencia de estos árboles colosales, sino también nos cuenta que fueron talados, dando así origen a algunas de las montañas, mesetas y otros accidentes geográficos. Y es que esta teoría, que es parte del folclore, los escritos y las creencias, en la actualidad intenta justificar su existencia mediante el vacío científico que hay en la forma de describir y justificar la creación de algunas de las formas y o accidentes geográficos que nos rodean en la actualidad. Bueno, para entender esto primero tenemos que saber qué es una montaña. Una montaña como tal es una figura tipográfica de relieve terrestre compuesta principalmente por roca y es creada por diferentes procesos en los cuales encontramos la tectónica de placas, que consiste en que las montañas se forman cuando las placas tectónicas de la corteza terrestre chocan entre sí. El vulcanismo, que las montañas también pueden formarse mediante erupciones volcánicas, que dan lugar por la acumulación de lava y otros materiales volcánicos. También, como tal, están las fracturas de bloque, que son debidas a que los bloques en las placas tectónicas se rompen, creando así un desnivel entre ellas, y quebraduras que permiten que la corteza terrestre sea más alta o prolifere en ciertas partes. Las de erosión, que en estas las montañas pueden formarse por procesos erosivos, en los que actúan sobre la superficie de la tierra, que desgastan la roca, y que su erosión puede dar formación a algunas de las montañas escarpadas y más empinadas. Una vez que hemos aclarado qué es una montaña, tenemos que tener claro qué es una meseta. Y como tal, esta es una altiplanicie extensa, generalmente consistente y de un terreno relativamente plano, a la que se eleva significativamente por encima del área circundante, con a menudo uno o más lados de colinas profundas y verticales. ¿Por qué se cree que algunos de estos accidentes geográficos eran árboles gigantes? ¿Acaso de dónde sacamos esta teoría? ¿De dónde sacan estos indicios o estas evidencias? La respuesta no es fácil, pero puede llegar a ser algo evidente el por qué se hacen estas afirmaciones. Para poder explicar esta teoría acerca de los árboles gigantes y colosales del pasado, debemos partir que los creyentes en esta teoría parten de la poca evidencia científica que intenta justificar la creación de estos accidentes geográficos, dado que esta es insuficiente y en ciertas ocasiones ilógica. Una vez conocido esto, ya podemos entrar en cómo los defensores de esta teoría justifican la existencia de estos árboles gigantes del pasado. Y es que ellos no se basan solo únicamente en la mitología, las creencias y otros escritos acerca de estos, sino que también se basan en la forma y el parecido de los troncos, la corteza y los tocones de los árboles con ciertos accidentes geográficos de los cuales les hablaba anteriormente. Ahora veamos algunos ejemplos con video e imágenes de referencia para que podamos entender la base de esta teoría y los indicios que intentan justificar la misma. Vamos a dividir en tres partes la forma en que los teóricos de los árboles gigantes intentan justificar la existencia de los mismos en la antigüedad. Primero tenemos que empezar con el tronco, que es el centro leñoso y el fuerte macizo del árbol como tal. That is so massive. It goes all the way up to the treetops there. The giant tree remains of the Bible. All this has fallen away. Where is it? Did it get washed away during the flood? Is it buried underneath all this stuff? See that? I'm gonna pause it till I find an example. Hold on. These here, okay, you see that? Okay. Okay, you see that? Some are smaller than others, some are very far. Okay, this is how it happens, see the gaps. But the upright part, right here, that's still remaining, okay? That's it right there, just part of it. That right there, look at this. This is all the way up here, and all this is gone. So that right there would be something like this. Not exact, but very similar, okay? All that back there is part of it. This is like a ravine, a valley coming down here. Water probably washed a lot of this stuff away. See this? I'll show you again over there, but look at like the little squares, okay? So, right there. Okay?
La corteza, que es la capa exterior de los tallos y de las raíces. Este es un típico nudo de árbol, ¿no? Estos son también nudos de un árbol. Y la textura que tiene, las rayas, fíjate acá, de la roca árbol, es típica de un árbol. Parece la corteza de un árbol, para que vean que la corteza es muy similar. O sea que esta es una parte de la corteza que quedó del árbol aparentemente. Sí, los colores también se mantuvieron. Y la circunferencia del árbol es un árbol gigante, enorme, no sé cuánto será. Tenemos las vetas del árbol. ¿Se da cuenta? Las vetas del árbol. En los árboles de recién veíamos que había corteza arriba del tronco seco y alguna corteza que se había salido. Idéntica a esto, o sea. Y por último, el tocón, que pese a ser una parte del árbol, es la parte del árbol que ya ha muerto. Es decir, es la parte del árbol que queda unida al suelo junto a sus raíces cuando éste es talado. Aunque personalmente no quiero afirmar ni negar esta teoría, después de ver algunos de esos ejemplos me planteó una duda y generó en mí algunas preguntas, dado que hay un gran parecido entre estas. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, los árboles están hechos de madera, y es claro que esta clase de accidentes geográficos están conformados por tierra y roca. Y los entiendo. Yo también me hice esa pregunta. Aunque para muchos teóricos de los árboles gigantes y los colosos del pasado, esto simplemente termina por justificar que su argumento tiene razón y confirma su teoría de estos árboles del conocimiento y la vida. Dado que estas formaciones rocosas pueden darse de dos formas. Empecemos con el primero, dado que ellos intentan explicarlo mediante el proceso de fosilización. Y sí, es que estos son los restos o señales de actividad de organismos pretéritos, y dichos restos son conservados en las rocas sedimentarias, o pueden haber sufrido transformaciones de composición o deformaciones más o menos intensas. Y sí, es que la madera también se fosiliza. Así se ve un trozo de madera fosilizada. O tal vez, si no te basta con eso, te presento los bosques petrificados que hay alrededor del mundo y que son una muestra más de que la madera también se puede fosilizar. El segundo de estos factores era que los árboles no estaban precisamente hechos de madera, ¿se me entienden? Más bien su estructura estaba conformada por minerales y rocas semipreciosas. Y es que en momentos como estos te pones a preguntar si esta teoría tiene algo de sentido. Y la verdad es que los teóricos de los colosos árboles gigantes del conocimiento y la vida logran salirse con la suya, dado que tienen una muy buena explicación para esto. Esta teoría plantea que los árboles colosales estaban formados de varios minerales, entre ellos el cuarzo y el silicio. Este último, el silicio, es el segundo elemento más abundante en la corteza del planeta y tiene una masa aproximada del 25 al 28% del total de esta. Además, que es el elemento principal para la elaboración de productos electrónicos debido a sus propiedades conductoras. Y si te pones a pensarlo, cobra mucho más sentido cuando hablas de que existieron árboles inmensamente grandes en la antigüedad. Y es que si lo notas bien, cuando vuelves atrás e intentas ver estos bosques petrificados, puedes encontrar que algunos de estos troncos, ahora rocas, han sido cortadas. Y lo que te quiero decir es que fueron encontradas así. Tal vez se cortaron antes de ser petrificadas, o tal vez nunca fueron petrificadas y se cortaron con alguna maquinaria o una tecnología aún desconocida. Veamos otro ejemplo de un accidente geográfico que posiblemente haya sido un árbol colosal en la antigüedad, antes de que este haya sido cortado por Dios, los ángeles o los gigantes. La Torre del Diablo en Wyoming, Estados Unidos, es un enorme monumento nacional y es uno de los indicios más evidentes que buscan probar la existencia de estos árboles colosales. Según la explicación científica y geográfica, este es un monolito de roca ígnea formado a través del enfriamiento y la solidificación del magma o lava
junto a una fusión magnética que terminó por dar forma hexagonal a sus columnas para formar un cuello volcánico. Estoy seguro que estás notando su gran parecido visual con los tocones de los árboles. Pero no es lo único, sino que su estructura de columnas hexagonales se asemejan a los tallos o los troncos de muchas especies vegetales. Según la mitología de las tribus americanas nativas de los Kiowa y los Sioux Lakota, nos cuentan que algunas de las chicas salieron a jugar y fueron vistas por varios osos gigantes que comenzaron a perseguirlas. En su esfuerzo por escapar de los osos, las chicas subieron encima de la roca, se pusieron de rodillas y oraron al Gran Espíritu para que las salvase. Al escuchar sus oraciones, el Gran Espíritu hizo subir la roca de la tierra hacia el cielo para que los osos no pudieran alcanzar a las chicas. Los osos, en su intento de escalar la roca, que ya se había vuelto demasiado empinada para subir, dejaron profundas marcas de garras laterales. Cuando los niños llegaron al cielo, se convirtieron en el cúmulo estelar abierto, hoy llamado las Pléyades dentro de la constelación de Tauro. He aquí una vez más una referencia a un puente entre lo terrenal y lo divino. O el Cerro Tana, que se encuentra situado en el estado venezolano del Amazonas, cerca de la frontera con Colombia, del municipio de Cumaribo. El Autana se caracteriza por ser una base estrecha, con una superficie superior casi plana y paredes casi verticales. La cima se encuentra a unos 1220 metros. Para los indígenas Piraroa es una montaña sagrada, conocida como el árbol de la vida. A esta le refieren como el Cuamayojo, el tocón del árbol sagrado de los frutos del universo. La mitología Piraroa indica que el tope del árbol era tan alto como el infinito y sus ramas estaban llenas de frutos que cayeron y le dieron vida a la Amazonía. Ejemplos como estos hay por decenas y a veces podría atreverme a decir que alcanzan a ser centenares. Las pocas imágenes y los pocos ejemplos que hemos visto hoy pueden evidenciar que estas criaturas colosales del pasado tal vez pudieron llegar a existir. En serio, no quiero afirmar ni negar esta teoría, pero me cuesta mucho no creer en ella y no darle el beneficio de la duda, por lo menos, ya que todas estas historias siempre han estado ahí y la ciencia moderna y la comunidad científica oficial se han negado a estudiarlas y hacen caso omiso de ellas. Y si es que algo de todo lo que he dicho te ha hecho algo de sentido, tal vez en estos momentos te estés preguntando por qué fueron cortados estos colosos. Y la verdad es que no tengo una única razón. Y según todo lo que estuve investigando, las razones son muchas. ¿Recuerdan el Yggdrasil de la cultura nórdica? Bueno, déjenme decirles que de su raíz emanaba la fuente del pozo del conocimiento. Y esta era custodiada por Mimir. Además que a los pies del mismo árbol se encontraba el dios Heimdall, que era el encargado de protegerlo contra los ataques del dragón Njord, y además una multitud de gusanos que trataban de cortar sus raíces y derrocar a los dioses que este árbol representaba. Según el cristianismo y lo que se encuentra en ciertos pasajes de la Biblia, hay varias razones, no solo una. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande, su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Vi, ante mí, un mensajero santo que descendía del cielo y gritaba: derribad el árbol y cortar de las ramas, arrancar de las hojas y esparcer sus frutos. Haz que las bestias huyan ante su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero deja enterrados el tocón y las raíces. Daniel, capítulo 4, versículos del 10 al 15. Indígenas Piraroa, Cerro Tana. Un día Guaragui y su sobrino Ruayey decidieron cortar este árbol para obtener todos sus frutos de una vez. En los pocos relatos que les he facilitado acerca de el corte o la destrucción de estos árboles colosales, no se encuentra una única razón por la cual estos árboles de la vida y el conocimiento hayan sido cortados. Inclusive en algunas de las historias mitológicas y el folclore, no termina por dejarse claro qué fue lo que pasó con estos árboles. No se sabe si fueron los dioses o los gigantes, o los enviados de lo divino, o los mismos humanos quienes los cortaron. Y entre las muchas posibilidades que se barajan, ya sean guerras, celos, castigos, muestras de poderío, imposición de límites para separar el mundo de lo divino de lo físico. Personalmente, para mí, la razón más adecuada es esta última, que intentaron separar el mundo terrenal con el mundo divino. Lo cual me deja aquí, porque si tuviese que calificar la probabilidad de que esta teoría fuera real,
me queda bastante difícil, aunque tras haber visto todas estas evidencias, estos indicios y las razones por las cuales investigué este tema, es porque literalmente la ciencia tradicional no me da otra respuesta y las respuestas que me dan no me satisfacen. Por eso es que la voy a calificar con un 65% de probabilidad de que esta sea cierta. Y quizás me quedo corto. Tiene razón el rosado. Les diré que me devuelven el calcetín y les concederé 3 deseos. Que sean 5, 4. 3. Tómalo o déjalo. Muy bien. 3. Tienen 3 deseos. ¡Cielos! ¡3 deseos, Patricia! ¿No es genial? Tras haber visto varios de estos indicios y las posibles pruebas de la existencia de estos árboles colosales, debo decir que es una de esas cosas que no aseguro que sea cierta, pero que tampoco puedo negar que no lo sea. Y es que, si les soy sincero, personalmente me encantaría que fuera real. Y aunque la ciencia tradicional y más conservadora nos ha dado la posibilidad de estudiar estas razones y motivos, no lo entiendo por qué. Claramente debe ser porque contradeciría toda la narrativa y la línea de tiempo oficial que nos han venido contando y vendiendo todo este tiempo. No encuentro alguna otra razón. Debido a que esta es una de las cosas en que la ciencia moderna y tradicional le hace falta flexibilidad y, digámoslo así, un poco de voluntad, porque esto hace dudar más del oficialismo y creer que la contraparte no oficial cobra mucho más sentido cada día. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Si les llamó la atención este tema, les recuerdo que hay varias películas y series que hablan sobre estos árboles, o por lo menos los tratan en algunos de sus capítulos o como apartes de la película. Entre ellas están Avatar de James Cameron, Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg, o, sin irnos más lejos, Game of Thrones y los árboles que tienen cara y esas cosas, entre algunos otros muchos más que hay por ahí.